Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Quien les habla es su hermano, el pastor José Lachapelle, pastor de la iglesia Jesucristo Viene Ya, acá en el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Como siempre, reciban saludos de parte de mi familia, mi amada esposa Nancy Lachapelle y mis dos hijos Hailey e Israel Lachapelle. Aleluya. Usted está sintonizando su programa Tiempos de Alerta. Tiempos de Alerta que se transmite cada sábado a partir de las 3 de la tarde por esta su emisora Radio Ven 1200 AM, 1200 AM. Gloria al nombre del Señor. En este día tenemos, como siempre, un pensamiento de la palabra de Dios. Amén. Esperando, orando a Dios que pueda ser de bendición. Quiero invitarle a que busque el libro de Mateo capítulo 18, versos 21 al 22. Pero antes, amén, permítame orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos. Adoramos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Padre, te pido que en esta tarde me puedas usar como un instrumento, como un vaso, y que esta palabra pueda ser de bendición, de edificación a todo aquel que la escuche. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 18, verso 21 al 22. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En esta tarde quiero predicar bajo el tema 70 veces 7. Fíjese que el extrovertido Pedro se acerca a Jesús para hacerle una pregunta muy importante. Parece ser que Pedro estaba averiguando para él mismo, parece ser, digo yo, que Pedro había ya perdonado a 2 o 3 por ahí, ya varias veces, y quería tener esa paz interior, asegurándose de que ya había perdonado a su prójimo lo suficiente. Eso lo digo yo, aleluya. Pero para poner las cosas en contexto, para los hermanos y amigos que nos están escuchando, para poner las cosas en contexto, la pregunta de Pedro radica de una enseñanza de los rabinos en ese tiempo. En esos días era común entre los rabinos enseñar o alertar a la gente o alentar a la gente a perdonar a su prójimo por un pecado repetido hasta 3 veces. Y después de haber perdonado hasta 3 veces a su hermano, a su prójimo, por la misma falta, entonces ya no había más perdón para el ofensor. Es por eso que Pedro, pensando que tenía un corazón muy grande, muy amoroso y muy piadoso, le pregunta al maestro, le pregunta a Jesús con qué frecuencia debía él perdonar a su hermano o cuántas veces. Fíjese la inteligencia de Pedro, o por decirlo en un lenguaje más coloquial, el tigueraje de Pedro. Pedro sabía que los rabinos enseñaban de que se debía de perdonar un máximo de 3 veces. Pero Pedro, queriendo, digo yo, aparentar más piadoso y más misericordia de la cuenta, le pregunta al Señor: Señor, ¿hasta 7 veces estoy yo llamado a perdonar a quien mal me hace? ¿Hasta 7? Aleluya. Pero me encanta la respuesta de Jesús. Jesús le responde: no 7 veces, Pedrito, sino hasta 70 veces 7. Digo yo, no 490 veces, como muchos han multiplicado por ahí. Bueno, 70 por 7, 490. Amén. Estoy llamado a perdonar a mi hermano hasta 490 veces. Pero no, yo le invito a que usted busque un papel y lápiz y escriba
70 veces el número 7 y después usted pueda descifrarme ese número. Me diga qué cantidad es esa. Bueno, ese es el número de veces que Dios espera que nosotros perdonemos a todos aquellos que nos ofenden. Aleluya. Más adelante en los versos 23 al 35 del capítulo 18 de Mateo, Jesús relata la historia de dos deudores para ilustrar y traer una enseñanza en cuanto al perdón y las veces que estamos llamados a perdonar a nuestro prójimo. Quiero leer esta porción bíblica en Mateo capítulo 18 del 23 al 35. Preste atención. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Explicando esto en una versión aplatanada, en arroz y habichuela, la historia narra a un esclavo que debía al rey unos 10 millones de dólares en moneda actual. Y como éste no podía pagar el rey o pagarle al rey, el rey mandó a que se le vendiera a él, la esposa y los hijos, y toda su pertenencia para cubrir la deuda. El esclavo, no pudiendo pagar, ¿qué hizo? Se arrodilló ante el rey, humillado y suplicándole que le diera un chance. Dame un chance, señor, rey, ten paciencia conmigo. Y el señor, el rey de aquel esclavo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda y le dijo, vete. Ahora, ese mismo hombre, ese mismo siervo que fue perdonado, ahora de camino a casa, escuche bien, se encuentra con su prójimo que le debía unos 100 dólares en moneda de ahora. Y en vez de él perdonarlo como lo perdonaron a él, comenzó a ahogarlo, a hostigarlo, a maltratarlo, hasta que fue y lo metió en la cárcel. El señor de aquel que le habían perdonado los 10 millones de dólares, lo mandó a buscar y lo reprendió. Le dijo, siervo inmisericordia, hombre malvado, te perdoné la deuda y tú no perdonaste a tu prójimo. Tuve misericordia de ti y tú no tuviste misericordia de tu prójimo. Entonces el señor, el rey, enojado, le entregó a los verdugos en la cárcel hasta que pagara hasta el último centavo. Así también Dios hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón a quienes nos ofenden. Amado, meditemos en cuán bueno ha sido Dios para con nosotros. Que nosotros, siendo malos,
nosotros siendo perversos, dignos de muerte, gente depravada, pecadores empedernidos, con todo y eso Jesucristo nos amó, nos perdonó todas nuestras faltas y aún dio su vida en el Calvario y murió por todos nosotros. Nuestra deuda era infinitamente grande y ninguno de nosotros teníamos la manera, la forma de pagarla. Las consecuencias de nuestra deuda venía con un decreto de maldición y muerte como consecuencia de nuestros pecados. Sin embargo, Jesucristo pagó nuestra deuda para que no termináramos en la cárcel, o mejor dicho, en el infierno, donde las cárceles están llenas de gusanos que no mueren y fuego que nunca se apaga. La Biblia dice que nosotros, siendo pecadores y dignos de muerte y maldición, con todo y eso Jesucristo murió por nosotros. Que teniendo nosotros una deuda por nuestros pecados, Cristo la pagó por nosotros. Que nosotros mereciendo condenación, Cristo nos dio salvación. Que nosotros siendo esclavos del diablo y del pecado, Cristo nos hizo libres. Aleluya. Que nosotros siendo unos miserables pecadores muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Que nosotros que ofendimos a Dios, pecamos contra Dios y le hicimos muchísimo daño a mucha gente, a nuestro prójimo, Cristo con todo y eso nos perdonó y nos pagó y no nos pagó según nuestras maldades. Entonces la pregunta es, si Cristo ha tenido misericordia con nosotros, ¿por qué no tenemos nosotros misericordia de los demás? ¿Por qué si Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, nosotros no podemos perdonar a los que mal nos hacen? ¿Cómo es que si Cristo vive en nosotros y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros todavía guardamos rencor en nuestros corazones? Tenemos raíces de amargura, hay odio, hay falta de perdón. Y nuestros corazones están enfermos porque nos negamos a perdonar. ¿Cómo es eso? Jesús le respondió a Pedro, no 7 veces, Pedrito. Pedro, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. De la misma manera que Cristo perdonó a Pedro sus infinitos pecados, así Pedro tenía que estar dispuesto a perdonar a su prójimo sus infinitas faltas. Aleluya. Pues nosotros los hijos de Dios, mis amados, no guardamos rencor ni odio hacia nuestro prójimo, porque Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para amar, para perdonar como Él lo hace. Eso es lo bueno. Aleluya. En eso consiste el verdadero cristianismo. Eso es la verdadera santidad. La transformación de nuestros corazones desde adentro hacia afuera. Que no tiene que ver solamente con fachas, con apariencias externas. Amén. Con vasos limpios por fuera, pero sucios por dentro. Llenos de basura, de escoria, de falta de perdón, de maldad, de pecado, de ira, de celos, de contiendas, de raíces de amargura. Esa es la señal de que hemos nacido de nuevo realmente, de que Dios ha venido a vivir y a morar en nosotros. El que nosotros podamos tener la capacidad de perdonar a todos aquellos que mal nos hacen, que nos ofenden, de la misma manera que Cristo perdonó todos nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros ahora para negarle el perdón a quienes mal nos hacen?
Cuando nosotros le hemos hecho tanto mal al Señor, le hemos ofendido tanto, y Él nos perdonó con todo y eso. El Señor nos dice en esta tarde, hagan ustedes lo mismo, aleluya, para que el mundo crea de que yo les he enviado y de que realmente son hijos de Dios. Hasta 70 veces 7. Aleluya. Y fíjese, la Biblia no dice que sea fácil perdonar o que sea natural perdonar. Sin embargo, los hijos de Dios están llamados a perdonar. De hecho, el cristiano no tiene otra opción. Aleluya. No perdonamos porque tengamos que hacerlo, sino porque es la naturaleza de Dios perdonar. Y si Dios vive en nosotros, entonces esa misma naturaleza perdonadora debe de reflejarse en nosotros, practicarlo. Por eso es que yo siempre digo que el amor es más que palabras. Cualquiera puede decir te amo, I love you, te amo. Pero el amor es más que palabras, el amor es acción. Según lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. ¿Por qué hacernos ese daño a nosotros mismos? Hay tanta gente enfermas, espiritualmente enfermas, pero también físicamente enfermas, postrados en camas. ¿Por qué? Enfermos por su falta de perdón, porque no han podido perdonar, no han sabido perdonar. Y vuelvo a repetir, no es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Y todo aquel que no es capaz de perdonar a su prójimo, a su hermano, no heredará el reino de los cielos. Eso es lo que la palabra me dice a mí, aleluya. El Señor menciona el odio en el Sermón del Monte. Poderoso. He estado en las últimas semanas enseñando las bienaventuranzas, que es parte del Sermón del Monte, capítulo 5 en adelante. Y el Señor menciona el odio en el Sermón del Monte. Aleluya. Él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, escuche bien, hermano, contra su hermano, será culpable de juicio. Aquí no está hablando de uno enojarse, porque podemos enojarnos, pero sin pecar. Airaos, pero no pequéis. Aquí está hablando de un enojo, maligno. Yo me puedo enojar, pero no se puede, el sol no se puede oponer yo con ese odio. Antes de yo irme a acostar, con ese enojo, antes de yo irme a acostar, yo debo de estar a cuenta con mi hermano para que Satanás no gane ventaja. Nuestros corazones no son basureros ni vertederos para albergar odio en nuestros corazones. A eso es que se refiere la palabra cuando dice cualquiera que se enoje, que odie, que lleve raíces de amargura en contra de su hermano será culpable de juicio. En Mateo 5:22. Aleluya. De juicio, sí, en el juicio final. Porque los que odian no heredarán el reino de los cielos, sino que estarán en aquel día para ser juzgados delante del Señor. Ya que el Señor no solo manda que seamos reconciliados con nuestros hermanos antes de ir ante Dios, ante el Señor, sino también que debemos de hacerlo rápido, de inmediato. ¿Te acuerdas? Si traes tu ofrenda delante del Señor y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja allí tu ofrenda y ve, ponte de acuerdo con tu hermano y después ven y con un corazón limpio presenta tu ofrenda ante Dios. Pero me encanta, hermano, lo que dice, si te acuerdas allí que tu hermano tiene algo en tu contra, no que tú tengas algo en contra de tu hermano, sino que tu hermano tenga algo en tu contra, ve y ponte a cuentas con él. Aleluya. Por eso podríamos durar 2 horas en eso. Y no hay tiempo. Pero sí, si tú sabes de alguien que tiene algo en tu contra, para salvarlo a él
Y para tratar de impedir de que el corazón se le siga dañando, porque como tú tienes el amor de Dios, debería de importarte la salud espiritual de otros. Entonces ve y ponte a cuentas con Él. Si en algo te he fallado, si en algo te he ofendido, perdóname por favor. Pongámonos a cuenta y no le demos lugar a Satanás. En eso consiste, hermano, el verdadero amor de Dios. El odio es un pecado del corazón. Y todo acto, mis amados, o pensamiento de odio, de falta de perdón, es como un asesinato ante los ojos de Dios. Hay muchos homicidas que quizás no han quitado la vida a alguien físicamente, pero en lo espiritual han matado. Mire lo delicado y lo peligroso que es el odio, la falta de perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Es grave ante Dios que un hombre que odia está caminando en oscuridad. Por más que diga que está en la luz, está caminando en tinieblas. No importa cuánto tú brinques, cuánto saltes, cuántas lenguas tú hables, cuánto dances, cuánto hagas el helicóptero los domingos, cuántas sillas tú vueles, cuánto te jamaques de este a oeste y de norte a sur. Si todavía tienes raíces de amargura y falta de perdón en tu corazón, estás caminando en tinieblas. Y a Dios no lo vamos a ver así. Todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Espíritu, alma, corazón está hablando y cuerpo, para poder ver a Dios. Las Escrituras declaran que el que odia, el que tiene raíces de amargura, el que no perdona, sin embargo dice que ama a Dios, conoce a Dios o es cristiano, dice, aleluya, en Primera de Juan capítulo 4 verso 20, que mentira, no, el tal es mentiroso. Porque ¿cómo va a ser que podemos decir que amamos a Dios, aleluya, al cual no hemos visto? Sin embargo, a nuestro hermano, a nuestro prójimo que vemos todos los días, no podemos amarlos, no podemos soportarlos, no podemos verlo a los ojos, no podemos, aleluya, tener misericordia de ellos. Por eso la palabra dice, no, el tal es mentiroso. Muéstrese de que usted y yo somos verdaderamente cristianos por medio de nuestras acciones y nuestros corazones limpios y nuestra capacidad de perdonar y de amar aún a nuestros enemigos. Eso es sana doctrina. Esa es la verdadera sana doctrina. Aleluya. ¿Ah? Nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios nadie le engaña. Mi pastor decía, él es puertorriqueño, él dice, a Dios nadie le pasa un chavo prieto. A ese nadie lo engaña. De esa misma manera nosotros no podemos engañar a Dios. Examina tu corazón. ¿Cuántos creyentes viven durante años fingiendo que todo está bien? Todo está bien. Yo lo perdoné. Yo no tengo nada en su contra, pero no puedes verlo a los ojos. Aleluya. No te puedes sentar a la mesa a tomarte un cafecito con él o ella, porque todavía cada vez que lo ves hasta de lejos, el corazón se te revolca, sientes como pajaritos en el estómago. Esos son señales de que no has perdonado. Cuando lo alcanzas a ver, te metes por otro lado, buscas otra vía. En la misma iglesia lo entras a ver. Tú vas a salir y ver ese hermano que va entrando y mejor te devuelves. Porque hay raíces de amargura. Hay falta de perdón. Y hay muchos que han venido con secuelas, cosas que le hicieron durante niño. Amén, en su casa, en su hogar, sus padres, algún familiar, algún amigo, un desconocido. Pero ya van años sirviendo al Señor y todavía no has podido soltar eso. Perdonar a tu ofensor. Es hora de que te entregues al Señor por completo y le pidas a Dios que te ayude a perdonar. Porque todo aquel que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra del Señor. Y nadie con corazón sucio entrará en el reino
de los cielos. El odio, la falta de perdón es un veneno que destruye desde adentro. El odio produce amargura que corrompe el corazón, la mente. Aleluya. Por eso es que las Escrituras nos dice que no podemos permitir, en Hebreos 12:15, no permitamos que brote una raíz de amargura en nuestros corazones. Aleluya, porque eso destruye. Eso destruye. Seamos cuidadosos y pidamos a Dios que nos ayude. Sí, es difícil y con nuestras propias fuerzas no podremos. Pero si usted quiere ser libre de verdad, si usted quiere experimentar el gozo, el verdadero gozo del Señor, si usted quiere volver a sonreír, gozarse en el Señor con un corazón libre de raíz de amargura, de falta de perdón, de tristeza que te consume, que te tiene enfermo, postrado, estancado, no avanzas, porque necesitas sanidad del corazón, necesitas sanar. Entrégale tu corazón al Señor y permítele al más eficaz doctor que porta la medicina más poderosa, sanarte, sanar tu corazón, enseñarte y ayudarte a perdonar. ¿Hasta cuántas veces estamos llamados a perdonar? 3 veces, según la tradición de los rabinos en los tiempos del Señor, o 7 veces, como dijo el astuto Pedro, preguntando. No, 70 veces 7, según el Señor Jesucristo nos enseña. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Si alguien necesita la oración, puede contactarse al 929-329-9011 por WhatsApp y podemos atenderles. Estamos en la iglesia Jesucristo Viene Ya, aquí en el condado del Bronx, Nueva York, en el 835 de Dawson Street, calle Dawson Street, Bronx, New York, Bronx, Nueva York, 10459, martes y viernes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. Iglesia Jesucristo Viene Ya. Ha sido un placer, mis amados. Hasta la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde.